verso 12 al 14. Y vamos a seguir hablando de la transgresión de Saúl. Ya sabemos que la transgresión es una violación contra un decreto, un mandamiento, algo que es mayormente la palabra transgresión se deriva en algo que viene de una divinidad, y en este caso hablamos de Dios, por supuesto. Entonces, primera de Samuel capítulo 13, el verso 12, gloria sea al Señor, y al verso 14. Ya lo hemos leído, pero como estamos en la transgresión de Saúl, necesitamos darle lectura. Amén. Capítulo 13, verso 12, el 14. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofreció holocausto. Vamos a sentarnos. Gloria a Jesús. Padre Dios, tenga misericordia. Glorifícate en este pueblo, maravilloso Dios, en mi vida, en mi corazón, Señor, y en el público, Señor. Gloria sea al Señor. Una introducción rápidamente que el Espíritu Santo me trae ahora mismo. Gloria sea al Señor. El rema, como dice la palabra específica que trae Dios, no el hombre, es que vemos que le dice en ese verso 12, y me dije ahora, o sea, él hablándose al yo, al corazón, al alma: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Es decir, vio como objetivo al enemigo. Vienen contra mí estos enemigos, este problema, esta dificultad. Esto que me trae problema al hablar de santidad, al hablar de verdad, al hablar de pureza, al hablar de la doctrina, eso me trae problema. Veo que no voy a aguantar, no voy a soportar. Me esforzaré, me voy a esforzar, pues, y ofrecí holocausto. Vemos que este hombre, amada iglesia del Señor, el rey Saúl, un hombre conocido en la palabra, conocido por el pueblo, en pocas características buenas, pero lo conocemos más por la derrota. Que Dios tenga misericordia. Entonces él dice: me esforcé. Hoy nosotros estamos aquí, tenemos el tiempo, tenemos la palabra, la doctrina. Cristo no ha venido, pasan los días, y qué triste sería que en la última hora, cuando suene la trompeta, ahora me voy a esforzar. O cuando el Señor remueva el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios diga: no, se acabó, tu tiempo está acabado. Pero no lo creo, dirán algunos, porque Dios me necesita. Por tanto, esto no se va a mover sin mi diezmo, sin mi ofrenda. Esto no se va a mover sin mí. Hay un tiempo predeterminado para cada uno. Y qué triste sería, hermanos, que hoy suene la trompeta y que muchos digan: hoy me voy a esforzar, porque se viene la gran tribulación y de ahí no hay cambio para bien. Como dijo un individuo, para la gran tribulación Dios va a tratar con los fríos. Y me tocó que decirle: muy mal dicho. ¿Cómo es posible que Dios va a tratar con los tibios para la con los fríos para la gran tribulación? Sí, me dijo, porque caliente, caliente, o frío, frío, pero al tibio lo vomito. ¿Y quién dice que Dios va a tratar con los fríos para la gran tribulación? Para la gran tribulación, hermano, el tiempo de los gentiles se cerró. Es decir, ya estuvo, se acabó tu tiempo. Y el Espíritu Santo pasa al remanente, que no es una organización, sino al remanente escogido desde antes que viniera Adán y Eva, antes que se hiciera el primer hombre y la primera mujer, que se llama el pueblo de Israel. ¿Cuánto adoramos a Dios? Y en medio de ese pueblo tiene a 144,000 sellados que no han conocido de mujer. Mientras algunos agotan sus fuerzas queriendo probar mujer y sexo, hay 144,000 que dijeron: aquí no vale más que la presencia del Señor.
Lo que Dios me da no me lo da la mujer, no me lo da el sexo. Yo estoy dentro de esos 144,000 sellanos. Pues de ese pueblo venía Saúl. Le dije que era una introducción. De ese pueblo venía Saúl. ¿Cuánto adoramos al Señor? El problema es que dijo: me esforcé. En su propia opinión. Me estoy esforzando en esto. Dios nos ayude. Cerramos la introducción. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces recordemos que vimos un punto en la vez anterior. Vimos un punto que la persona insensata era inoportuna. ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? Nos recordamos todos. Era inoportuna. Bueno, ahora una repasadita, porque es importante hablar lo que es ser inoportuno. Ahora hay que entender lo que es una persona inoportuna, porque muchos malinterpretan eso. No saben ni siquiera qué es, pero llaman a las personas inoportunas. Es como ahorita. Le doy un ejemplo de una persona inoportuna que se levantara y que diga: yo quiero un café. Estamos dándole culto a Dios. Estamos adorando a Dios. Eso es ser una persona inoportuna. O que alguien le llame a usted y usted contesta y le diga: ¿para qué me llamas si estoy en culto? Y la persona le diga: pues yo sé que estás en culto, pero te llamé para saludarte. Usted le dice: no, pero no seas inoportuno. Y la persona le diría: bueno, el insensato eres tú, porque si tú sabes que estás en culto, ¿por qué contestas? Cuando está la voz de Dios activa. Entonces, la persona inoportuna, la definición es fuera de tiempo o de propósito. Es un ejemplo que una persona venga y diga: quiero un café estando en culto. Eso es inoportuno, eso está fuera de tiempo y no tiene ningún propósito. Por ejemplo, cuando las personas lo hacen con torpeza, sin razón común, ese es ser uno inoportuno. Pero vemos el caso, amada iglesia, de la mujer cananea. ¿Y qué tal si lo miramos? Vamos, ustedes ya lo han leído, todos lo han leído. Pero miremos el caso de la mujer cananea en Mateo capítulo 15, en el versículo 24. Y vamos a ver el caso de esta mujer. En el verso 24, rápidamente, y al verso 28. Dice la palabra de Dios: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire el ejemplo que cualquiera puede decir que la mujer fue inoportuna, porque Jesucristo estaba ocupado. No, pero aquí había un propósito y aquí estaba a tiempo. Ella tenía una necesidad muy importante, muy seria, que era la sanidad de su hija. ¿Cuántos adoramos a Dios? Ahora, vemos el caso también, gloria sea al Señor, de la viuda con el juez injusto. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Vemos ese caso de esta mujer que el título me gusta, porque allí sí vemos que dice: el caso de la viuda con el juez injusto. Entonces dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos que este hombre juzgó prácticamente a esta mujer como inoportuna, porque era injusto. No entendía la necesidad de esta mujer. Pero esta mujer tenía un tiempo determinado de igual manera y un propósito: hazme justicia. Y me gusta mucho lo que enfoca la palabra de Dios, porque dice, Cristo lo dice: este hombre no temía ni a Dios ni a hombre, ni respetaba a hombre. Es decir, es que no podemos decir que tememos a Dios si no respetamos a los hombres de Dios. No podemos decir que tememos a Dios y no respeta usted a la mujer de Dios. ¿Cuánto adoramos a Dios? La razón de esta palabra es para nutrirnos, para no tener levadura. Por si al caso me molesta la actitud del hermano, del pastor, de la pastora, o respeto al pastor, pero la autoridad de la pastora no. Respeto la autoridad de la pastora, del pastor, pero de la autoridad del hermano, de la hermana no. Entonces ignoro eso. Y como dice la palabra de Dios, no estás ignorando a hombre, estás ignorando a Dios. Y si ignoras a Dios, estás metido en problemas. ¿Cuánto adoramos al que vive? Eso es como los hijos: si no respetan al padre, me va a decir que ama a Dios, respeta a Dios. No, es claro. Entonces, ¿por qué le doy esto, hermano? Porque este rey injusto, la apariencia que la mujer era inoportuna, mas sin embargo había el propósito, había una necesidad. Eso es como usted. Usted tiene una necesidad y un propósito. En un momento yo le he contado a usted que alguien me dijo: a usted sí es inoportuno. Pero a la luz de la palabra, yo no fui ni inoportuno ni insensato, porque había una necesidad en mí. Había algo que yo necesitaba. Y no era que necesitaba una Coca-Cola, una Pepsi, ni un abrazo, ni un hola, ni un yo estoy contigo. Era algo que necesitaba. ¿Cuánto adoramos a Dios, amada iglesia, al Señor? Entonces, hermanos, Dios tenga misericordia, porque Saúl fue inoportuno. Saúl fue inoportuno. Este hombre actuó sin un propósito y fuera de tiempo. ¿Por qué digo sin un propósito? Porque él dijo: me esforcé, porque vi que el pueblo se me iba, se desertaba. Entonces yo voy a tomar el papel del profeta. Como decíamos, obró contra el contexto, fuera de contexto, fuera de la palabra legítima que Dios había establecido, que a este profeta y a el rey. No podemos nosotros cruzar ciertos senderos. Entonces, hoy muchos líderes, muchos cristianos y muchas iglesias, hermanos, incurren a este tiempo de apresuramiento insensato. Me voy a apresurar. Yo lo siento. Yo creo. Esto no es que se crea ni que se sienta. Esto es de que usted tenga la dirección de Dios, que tengamos la dirección de Dios. Porque si se tiene la dirección de Dios, vengan vientos, vengan dificultades, vengan tentaciones, vengan situaciones difíciles, usted se mantiene en la piedra, en la roca que es Cristo. Entonces, esta es una advertencia prácticamente para nosotros, viendo la insensatez, la rapidez
cómo actuó este hombre. Hablando de Saúl. Hermanos, a menos nosotros para actuar debemos de procurar tener la sabiduría. Hay que procurar la sabiduría, la unidad. Pero no esa unidad en el pecado, no esa unidad como muchos dicen, hay que estar unidos. Pero unidos ¿en qué? ¿En qué vamos a estar unidos? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a aparecer como que somos los fariseos y los escribas y los seduceos? Separados ellos en ciertas ideas, ciertos propósitos, pero para atacar la doctrina de Cristo, seamos unidos. Jehová reprenda el infierno. La Biblia dice que el pueblo del Señor es como un cuerpo. Cuando sufre la mano, sufre el pie. Cuando sufre la orejita, sufre la lengua. Cuando sufre la nariz, sufre la boca. Y mire, hermano, si nosotros o la persona o los líderes para ellos andar en la insensatez de un apresuramiento, de que necesitamos esto, necesitamos el otro, necesitamos gente, necesitamos vernos qué estamos haciendo, necesitamos ver que estamos creciendo. Oh, hermano, eso puede ser peligroso. Porque como buen agricultor, usted no busca que salgan muchas matas. Usted escoge la semilla. Y es más poca la semilla que se escoge para sembrar que toda la que se cosecha. El reino de los cielos es como una red que se tira al mar. Vienen muchos peces, ahí se vienen los cangrejos, las langostas, etcétera, etcétera, hasta peces venenosos quizás. Y el que no tiene conocimiento dice, ay, qué bonito, lo ahí y murió. Pero Jesús dice que es como una red que se tira y luego es atraída a la orilla y comienza a escogerlo por medio de la doctrina. Si a este le gusta la palabra, si a este le gusta la exhortación, si a este le gusta la amonestación. Pues a Saúl no le gustaba eso. A Saúl no le gustaba la exhortación. A Saúl no le gustaba la amonestación. Al contrario, vemos a Saúl en su hecho, vemos que él se creía superior que el profeta. En lo literario él podía ser superior porque era rey, tenía gente, tenía plata, tenía dinero. Pero en lo espiritual estaba bajo la autoridad divina. No era más que Samuel. Y él no, parece ser que no entendía eso, porque él dijo, bueno, se tarda, vamos a hacer sacrificio de paz. Es decir, se igualó al profeta. Si él lo hace, yo también puedo. Eso es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, mire, hermano, en estas cosas que Dios tenga misericordia, pero aunque nosotros seamos unidos en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades mutuas, pero insensatos, que Dios tenga misericordia, ni así venga un avivamiento nos puede salvar. Porque o no se da cuenta usted que hoy la gente está muy engañada con la situación de que hay un avivamiento, etcétera, bautismos, los bautisman hasta en pijamas de dormir. Los bautisman a los niños los bautizan, a los adultos los bautizan, a las mujeres los adultos, los bautizan hasta con licra. Los bautizan, hermano, hasta con traje de baño. Y dice, qué bendición, qué cosecha. Y brincando y etcétera, hermano. Eso es una transgresión terrible. Eso es una transgresión terrible. Es una violación a la santidad. ¿Cuánto adoramos al Señor? Y esto no lo entienden muchos. ¿Cómo es posible que hoy en día las iglesias
por tal que la gente, como Saúl dijo, se preocupó que la gente se le iba. Me abandona el pueblo, dijo. Y se preocupó por eso. ¿Cómo es posible que hoy las iglesias, los líderes dicen, bueno, para que vean que tengo llamado, meto a quien sea? Y cualquiera puede decir, bueno, pues usted no sabe cómo estoy yo, pero la paga viene el del cielo. Eso tarde y temprano viene. Eso no es cuestión de que es llamado de hombre. Dios empezó con 12 hombres, uno era del diablo y quedó establecido ahí, pero los otros se dejaron perfeccionar. Dios en su misericordia le toma en cuenta. Pero es usted si se quiere quedar ahí, o soy yo si me quiero quedar aquí. Pero si usted valora, es sensato y usted dice, wow, Dios, ¿qué vio Dios en mí? Mi alma. Pues entonces me tome en cuenta, yo voy a ser, Señor, agradecido. Perfeccióname, ayúdame, esta carne, mira que no me deja. Dejo la hipocresía, la mentira, todo lo que es pecado. Recordemos que que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Es decir, que Dios 3 años le puede dar a usted y dice, le vamos a dar otros 3. Y así va Dios. Algo otro le da más, algo otro le da menos. A algunos le quita la vida, a otros no. Pero es Dios porque Él sabe el corazón. Cuando una persona de verdad, Dios sabe que va a convertirse y se va a cambiar, aunque sea en los principios cometiendo errores, insensateces, Dios sabe que ese hombre, esa mujer, esa niña, ese joven, ese anciano, esa anciana se va a dejar perfeccionar tarde o temprano. Yes. Si Jehová Dios hubiera sabido que Judas se iba a convertir, iba a ser como un Pablo, el Señor no lo pone como vaso de deshonra. Pues Dios no es injusto. ¿Cuánto adoramos a Dios? Entonces Saúl cometió fatal, hermanos. Yo creo que no hay palabras ni cómo escribirlo. Vamos a decir que cometió una movida terrible. Dios tenga misericordia. Entonces vamos a ver un puntito. La persona insensata no sabe fijar límites precisos. La persona insensata, amada iglesia, no sabe fijar límites precisos. Y hoy vamos a ver nosotros si nosotros realmente nos falta en esa área. Si nosotros no podemos precisar, no podemos fijar límites, líneas precisas que nos mantengan a nosotros aislados, separados de lo que Dios no le agrada. Bueno, yo no toco el pecado, pero ¿qué tal si lo toca en la mente? Entonces, vemos cuánto adoramos a Dios. Ahí en Samuel capítulo 13, en el verso 12, me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Saúl se impacientó mientras esperaba. Cuando Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Es como decirle, no es que él no sabía. Es que el ¿qué has hecho? No le está preguntando como una pregunta de yo no sé, sino una pregunta o una expresión de rechazo. ¿Qué has hecho? No es lo mismo cuando le diga a usted, ¿qué has hecho este día? ¿Cómo está? Que le diga, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, me esforcé y ofrecí holocaustos. Básicamente él estaba diciendo, lo siento profeta, lo siento pastor, no pude esperar por usted. Usted no lo está haciendo bien.
Usted no está actuando bien. Y ahí es donde comienzan los consejeros. Pero no para aconsejar a otros, sino para aconsejarse ellos mismos. Porque si viniera de Dios y el hombre de Dios no lo está haciendo bien, viniera con humildad y le dijera: mira, profeta, pastor, tú dijiste esto y mira esto, tal vez me puede dar una explicación. Pero no, ahí empieza. Y al diablo le fascina eso. Porque la transgresión de Satanás dijo: yo me voy a sentar ahí. En otras palabras, él no está haciendo bien su trabajo. Yo haría esto con ustedes. Yo haría esto con ustedes. Si yo fuera Dios, si yo fuera líder, si yo fuera pastor. Algunos dicen: si yo fuera el padre, la madre. O algo otro dice: si yo fuera el esposo, la esposa. Mano, hay demasiada insensatez hoy en día. Entonces Samuel había sido nombrado por Dios como profeta y sacerdote. Punto. Saúl había sido nombrado como rey. Y Saúl cruzó sus límites. Él lo cruzó. ¿Por qué? Porque no pudo esperar. ¿Sabe dónde fue el pecado? Que no estaba cruzando límites de hombre. Eran límites de Dios. Y cuando Dios llama a alguien por lo muchas fallas que cometa, el Señor lo va a levantar. Reprenda el sueño si es que lo tiene. El Señor lo va a levantar, lo va a restaurar, lo va a enseñar. Si no, vean la diferencia entre Saúl y David. ¿A dónde estuvo el error, el pecado de Saúl? Es que él dijo: no he implorado el favor de Dios. ¿Cuándo? Cuando se vio en problemas. Dios nos hablaba, hermanos, en la predicación por medio del Espíritu Santo. Dios usaba a nuestra amada pastora y Dios le inspiraba y decía que ella no necesita estar bajo prueba para adorar a Dios, humillarse ante Dios. No necesita estar bajo ataque para creerle a Dios, para derramar sus lágrimas, para orar y ayunar. Aquí hay una insensatez que hay que acabarla. Si se comienza a pedir piedad y misericordia y perdón cuando ya ha tocado el pecado. Cuando ya se ha palpado. Señor, perdóname. No, tú tienes el Espíritu mío, tú tienes el Espíritu Santo, y antes de que venga la tentación yo te lo revelo. Si Dios no le revela antes que venga la tentación por sueño, entonces usted necesita meterse con Dios. Pero yo soy testigo, amada iglesia, y muchos de ustedes son testigos, que Dios le manda un aviso por sueño. Dios le manda un aviso por muchas áreas. Lo que pasa es que a veces se ignora. Entonces, hermanos, tenía un marcado, un individualismo Dios entre el profeta y el rey. Es decir, que el profeta no podía estar ahí como: ok, yo quiero ser rey. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios: ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tú requieres de mí? Oh, yo no sé leer. Pues Moisés fue tartamudo y llevó más de millones de personas. Yo no tengo sabiduría, pero llamó a Pedro, que era insensato a sus principios, y dio la vida por Cristo. Pero a mí me falta la fe. Llamó a un incrédulo y ese también murió por Cristo. ¿Cuánto adoramos a Dios? Llamó a gente melancólica
que se podían a llorar y melancólicos. Vemos el caso del profeta Jeremías. Y hasta expresó, dijo, quisiera que mis ojos fueran cataratas para llorar por este pueblo. Pero hay gente que son melancólicos, que lloran por su derrota, por su propio pecado, por sus propios fracasos, por no saber accionar. Gente que, hermano, que son insensatos hasta para actuar en el ámbito del trabajo secular. Que Dios les da bendiciones y ellos reemplazan las bendiciones por otras cosas, por miseria. Y cuando Dios les cierra la puerta, ahí están gritando y llorando, pero no supo ver la bendición de Dios. Saúl tenía una bendición de parte de Dios. Dios le dio esa bendición. Pero Saúl, hermanos, algo pasó en su vida que se desorientó. Parece ser que se puso a ver en el llamado que parece que fue fácil. Parece que fue fácil el llamado, la posición fue muy fácil. Le entregaron a un pueblo. Le dieron un pueblo, se lo entregaron. Allá estaba escondido todo, donde nadie lo miraba. Y entonces el profeta le dijo, sal de allí. Y hablaron, charlaron. Le dijo que él iba a ser el rey, etcétera, etcétera. Aunque gente lo menospreció, pero le entregaron un pueblo. Y este es el problema. Cuando al líder o al pastor, a quien sea, le entregan un pueblo sin saber él tener experiencias con Dios. Y por eso vemos gente jactándose, diciéndose, para que alguien se llame pastor tiene que tener 99. Cuando ellos empezaron, bueno, si le dieron toda una iglesia, pues lógico, no tiene nada de esa experiencia. Pero las experiencias de Dios las da así. Jesús cuando vino, ¿quién le preparó el camino? 200 hombres. Juan el Bautista. ¿A quién estaba Jeremías como profeta ahí? Jeremías. Y le dijo, te mando en pueblo de rebelde, pero no le tiemblen las pies para que le hable a ese pueblo rebelde. Porque no vaya a ser que me desagrade contigo y yo te quebrante. Y no tomes mujer de este pueblo, no te cases, le dijo. ¿A quién llamó? A Ezequiel. Le mató a la esposa para darle un ejemplo drástico al pueblo. Es decir, así te quité el deseo de tus ojos. Es decir, no era la amante, no era la segunda, era su esposa. Como debe de ser el deseo de sus ojos, su esposa y su esposo. Te quito el deseo de tus ojos. Ahí sí Dios no prohíbe que sea el deseo de sus ojos su esposa. Como dice la palabra del Señor, toma de tu propio pozo. No seas insensato. ¿Cómo es que vas a estar tirando las aguas de tus raudales, de tu pozo por todo, para que todos lo beban? Sería insensato un hombre de esos. Pues Dios no es así. Dios nos corrige, Dios nos forma, porque Dios no es insensato. Dios es un Dios sabio que ama y es celoso con su iglesia. La única agua que tiró, gloria sea al Señor, en este mundo lleno de pecado, con un suelo, hermano, seco, que la gente se debilita, se muere, tienen sed pero no se sacian, fue el agua que salió del costado de la costilla de Jesucristo. Que sigue y sigue por todo el mundo y todo aquel que quiera beberla. Y una de esas fue la mujer samaritana. Tenía 5 maridos, pero cuando vio a Cristo dijo, con este me quedo. Con este me voy a quedar. El que sació mi corazón, el que me dijo mi pecado, el que me lavó, me restauró, me sanó, me cambió el nombre, me dio un nuevo testimonio en mi vida. Y no solamente para mí, sino para mi familia y para mi pueblo. Si usted y yo no nos mantenemos, ¿qué va a decir su familia de usted? Porque hay gente que se dobla y se tardan 2, 3 años, pero al final corren tras la ayuda de los pecadores por no depender de Cristo Jesús Nazareno.
que es varón perfecto, experimentado en quebranto, hermano. Entonces, vemos que aquí Saúl, hermanos, se apresuró. Hizo cruzar esos límites. Y saliera él en su propio llamado. Ahora quiero que sepa y entienda. Porque hay mucha gente que dice, ¿a ese quién lo llamó? ¿A esa quién lo llamó? Pues a mí me llamó Dios como llamó a sus apóstoles. Porque mucha gente dice, ¿a este quién lo llamó? Porque si fuera nombrado por ellos, lo aceptarían. El diablo no estuviera furioso con nosotros si nosotros no fuéramos un peligro para él. No por nuestras propias fuerzas, sino porque hay un deseo en nuestro corazón. Bueno, no sé de usted, pero hay un deseo que nosotros de verdad queremos vivir la doctrina. Y queremos enseñarle a cada persona que viene que la doctrina es el único sustento del cristiano, de poderlo llevar al cielo, a la gracia, a la plenitud del testimonio de un Dios invisible que se reveló por medio de la personalidad de Jesucristo con la ayuda de su Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador. Algunos dicen que el Paracleto, el Espíritu Santo, es el bastón. Pues el Espíritu Santo no es un bastón, porque si no dijera ahí en la Biblia, el Espíritu Santo es su bastón. Sin embargo, la vara es considerada la autoridad de parte de Dios, pero no el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le da la palabra de Paracleto, el ayudador. Porque un bastón usted hasta se puede trompezar con él. Y hasta cuando lo terminó de usar, lo tira allá adentro en el closet, hace y deshace con él. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que la blasfemia contra ese ser supremo es imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada más de 2000 años, lo dijo Cristo, ni en este siglo ni en el venidero. Porque el Espíritu Santo es el sello del cristiano, es el que lo santifica, es el que lo enseña a hablar, es el que lo educa, es el que lo ama, hermano, le enseña a amar, le enseña a ser misericordioso, le enseña a perdonar. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Si al principio él andaba entre los profetas. Más adelante vamos a ver eso, gloria sea al Señor. Pero vamos a ver otro rey que sobrepasó sus límites. Y ese rey fue Asa. Miren en 2 de Crónicas, en el capítulo 16, amada iglesia del Señor. Vamos a leer el verso 7 al 9. 2 Chronicles, creo que se dice así, chapter 16, we're going to read verse 7 to 9. Este Asa, ansioso por hacer un tratado de paz, hermanos, con Ben-Hadad, el rey pagano de Aram, tomó el tesoro y la plata del templo del Señor como ofrenda pacificadora para el monarca. Después de eso, él, hermanos, obtuvo varias victorias, pero al final las consecuencias de su insensatez fueron terribles. Lo alcanzaron. Entonces, 2 de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 9. Alabanza a Cristo de la gloria. Hermanos, esto nos va a ayudar a nosotros para fortalecernos. Que Dios nos ayude. Dice el verso 7, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? Porque te apoyaste en Jehová
Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolarizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Hermanos, aquí vemos un rey que cruzó los límites, obró insensatamente, y esto sí que nos debe a nosotros, hermanos, que debemos de meterlo al corazón. No obremos insensatamente. Si hemos tenido ciertos errores, no lo hagamos. ¿Cuánta gente comete grandes errores solamente porque se le dice la verdad? Porque se le exhorta su pecado. Hubo un individuo, hermano, que porque le dije que dejara la hipocresía, que dejara eso, el adulterio, que porque estaba buscando apoyo en el pecado, en el pecador, que aprenda a vivir por fe en el Señor. Solo le faltó poquito para que me agarrara del cuello. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando nos exhorta? Como decía nuestra pastora, si me conociera cuando yo era tal fulano. Si usted pensara de esa manera, ya no viviera. 3 metros bajo tierra existiera, ya ni lo conociera. Sí, porque qué fe para decir, si me conociera cuando yo era así. ¿Y quién dijo que Dios lo iba a dejar vivir así? ¿Cuánto adoramos a Dios? Dios tenga misericordia. Bueno, hermanos, una confrontación con el vidente, Dios lo reprendió de esa manera a este hombre. Y su derrota fue terrible. Confrontar al vidente, al mensajero de Dios, es algo que trae problemas. Tal vez no lo mate Dios, pero estará pereciendo en muchas áreas. Se sentirá débil. Estará allí resbalando para allí y para acá. Vendrán derrotas tras derrotas. ¿Por qué? Porque a veces cuando el vidente, hoy en día los hombres de Dios, quien sea su hermano, puede ser hasta su esposo, su esposa, quien sea, si le sirve a Dios de corazón y se santifica, es Dios hablando por medio de él o de ella. Arrugan la cara. Gente que el pastor habla, la pastora habla, el hombre de Dios habla. Y cuando se le habla así, amén a eso. Y el vidente dice, amén a qué. ¿Por qué no dice vas a cambiar tu mala actitud? ¿Por qué no dice sí, pequé y soy un pecador y quiero cambiar? Pero no, ¿a qué? Insensatez. Como el pueblo de Israel comenzó a pelear contra Dios y dice, malditos sois con maldición. ¿Y en qué nosotros te hemos robado? ¿Qué yo hice para merecerme esto? Mire, hermano, por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria se ha escapado de tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra. Porque cuando la insensatez ciega, le hace sentir como que Dios no ve. Dios no ve cuando estás en el baño cometiendo el pecado. Dios no ve cuando está en su habitación cometiendo el pecado. Ay, aquí nadie me ve, por eso me gusta vivir solo aquí, arrimadito, porque no tengo por qué alguien que me esté viendo lo que hago. Y yo no hago eso, pero ¿qué tal aquí?
¿Qué tal aquí? Dios escudriña la mente y el corazón. Dios prueba las intenciones del espíritu. Que Dios tenga misericordia. El secreto, hermanos, para nosotros avanzar es que no pasemos los límites de nuestro llamado con Dios. Porque se cruzan esos límites. Uno no puede estar, hoy vemos en las iglesias, hermano, que aquel quiere ser el pastor, aquella quiere ser la pastora, este quiere ser el líder de evangelismo, a este por qué, a este por qué. Y están cruzando los límites. Eso no debe de existir en el pueblo de Dios. Las iglesias están así. Uno nunca debe, hermano, de estar en ese pensamiento. Por eso es que vemos hoy, en vez de doctrina, se habla más de predicaciones así. Si alguien te está persiguiendo en tu llamado, si alguien quiere destruir tu llamado, si alguien esto y que el otro. Hermano, por Dios. Yo sí entiendo que hay un diablo que está persiguiendo mi llamado. Y no el ministerio. Estoy hablando del llamado a las bodas del Cordero. Que Jesucristo permitió, hermano, mandar su palabra y que yo pueda entender que hay un infierno eterno que espera, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Jesucristo vino a salvar al perdido como yo y como usted. Ese es el llamado que Satanás anda atrás de ustedes. Mientras hay gente que está diciendo mi llamado, me lo están persiguiendo, hermano. Bendito el nombre de Cristo. Señor, tenga misericordia. No se puede estar peleando por las cosas literarias, peleando por templos literarios, peleando por nombre y por renombre. Eso se queda. La Biblia dice: ¿quién es esa que sube del desierto blanca y resplandeciente? Es la iglesia, los lavados, los llamados, los que fueron resucitados para el día que Cristo vino. Esa es doctrina. Esa es doctrina. Porque cuando le vengan a usted y diga: ¿y ese quién es? Usted va a decir: un lavado con la sangre del Cordero. Pero ustedes que dicen que aquí, que allá, y que usted pastorcito, pastorcita, y usted lidercito, ¿de qué? Diga: es cierto, porque el único líder es Cristo. A usted no le va a afectar eso, que aunque su familia lo vea como que la Biblia dice que nadie es profeta en su propia casa, iglesia. Y tenga cuidado que usted menosprecie la palabra o la predicación de miembros del cuerpo de Cristo, de esta congregación o de su líder, de que alguien Dios le utilice para hablar. Yo no creo. Algunos dicen: conoce mi vida. ¿Quién le dijo? Es peligroso, hermano. Y más cuando se va a pleito, como este rey hermano, se fue a pleito con el profeta. Entonces no podemos cruzar los límites del llamado. Mire, por ejemplo, vamos a ver Primera de Corintios. Estamos en la transgresión de Santiago, pero le estoy a mí de Saúl, pero yo le estoy dando unos versos bíblicos que van a ayudar para entender mejor. Por ejemplo, Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 14 de 1 Corinthians, me parece que así es, chapter 14, vamos a ver el verso 1, el 3 y el 6. ¿Cuánto adoramos a Dios? Miremos el verso 1, dice: seguid el amor. A eso le gusta a muchos. Pero si entendieran lo que realmente habla del verdadero amor de Dios, hermano. El verdadero amor de Dios es: pone la otra mejilla cuando alguien te levanta falsas calumnias. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 y 3. Y mire que hasta como que uno lo siente hasta suave, y como que uno lo siente, pero eso es poner la otra mejilla.
Cuando Jesús decía poner la otra mejilla, es que lo agarraban, pero a darle duro, como a Pablo, que en una ocasión lo dejaron, casi lo tuvieron por muerto porque le llovieron piedras. Y luego se sacudió, se levantó y volvió otra vez como si nada. Vamos a seguir la prédica. Porque él entendió. Entonces, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando habla de Espíritu en E mayúscula, habla del Espíritu de Dios. Es decir, que nadie puede profetizar, hablar en lengua, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto no es que profetizar. Mire, usted tiene un gran llamado. Veo llaves, veo carro, veo un gran llamado, dijo alguien por ahí. Es que mi hija tiene un gran llamado sobrenatural. Entonces, hermanos, gente que Dios tenga misericordia, que no saben ni tienen ni doctrina. No hay palabra de verdad concreta en su corazón. Si a usted le agrada que se hable así, es porque usted tiene crecimiento. Si usted siente que es una ofensa eso, es porque le falta y hay que madurar. Pues, gente que dice: yo tengo una fe que si yo le digo a Dios esto, y lo hace. Pero en una condición terrible, que ¿por qué no le dice a Dios: Señor, quítame los pantalones? Quítame la lengua larga, quítame el chisme, quítame la vulgaridad, las palabras incorrectas. Dame fe. Y dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Y creemos que Dios nos va a dar fe solamente porque lo estamos cantando. La fe nos va a llevar por esta palabra. Este va a ser nuestro sustento. Entonces el verso 3: pero el que profetiza habla con los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Para qué es? Para edificación. Saltamos al verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Le estoy hablando de que hay parámetros que el cristiano debe entender. Esto no es cuestión como esa loquera que se ha soltado hoy en día en las iglesias, hermano, que y no estoy, cuidado, no estoy haciendo burla, sino le estoy diciendo, gente, hermano, que anda y ¿qué dijo? ¿Qué pasa? Porque yo no veo un cambio. Gente que son expertos en llorar las lágrimas, hermano, para cantar, les dan parte y salen unas lágrimas. Cámbiame, restáurame, dame un nuevo corazón. Pero es pura hipocresía. No es verdad. Y esa gente puede engañar a la gente. Claro que puede engañarla. Pero para el día del juicio jamás engañarán a Dios. Jamás van a engañar a Dios. Todo aquel que no pueda llegar a amar la palabra en espíritu y en verdad, es decir, con hechos, no podrá ver el reino de los cielos. Por eso es importante ceñir vuestros lomos con la verdad, es decir, ceñir nuestros lomos con Cristo, con Jesús Nazareno, el Hijo de Dios. No podemos estar al aire, hermanos. En una ocasión un pastor dijo, triste,
porque tenía unos cuantos, unos poquitos, y al quien le habló, al quien le estaba instruyendo, se le fue. Y triste dijo: yo me rindo, no quiero más. Señor, yo no sé para qué me llamaste. Me traicionó, se fue, ¿para qué? Por gusto le enseñé, mira que al final se enojó con la palabra, la doctrina. Y por allá los años, que eso no pasa con todos, solamente con los que Dios de verdad tiene misericordia y si un corazón se arrepiente. Por allá el otro salió y llegó a ser un pastor. Y cuando este pastor se dio cuenta y llegó donde él y le dijo: pastor, yo le doy gracias por la corrección, por la doctrina que me sembró, aunque yo me fui en desobediencia, me fui porque no me gustaba lo que me decía. Al final Dios trató conmigo y recuerdo esas palabras, y hoy soy un ministro del evangelio y quiero pedirle perdón, y ahora yo tengo fundada una iglesia para la gloria de Dios. El pastor que creía que solamente Dios lo había llamado por uno, había dado, hermano, no había golpeado al aire, sino que Dios trabajó, esa semilla trabajó en esa vida. Aunque el diablo le diga que usted está golpeando al aire, sigue evangelizando a su familia. Aunque no quieran saber de usted, sigue evangelizando. Háblele de Cristo. Hermano, tarde o temprano el Señor obrará si ellos dejan que Cristo entre en su corazón. ¿Cuánto adoramos al Señor? Entonces, el verso 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. ¿De quién? De la iglesia. Saltemos al verso 33. Démosle lectura al verso 33. De 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto y aparte. ¿Y qué tiene que ver esto con el otro? Mucho. Porque Saúl, por más que el profeta Samuel tardaba, él no hubiera entrado en confusión. Él hubiera permanecido en paz, aunque la gente se le fuera. Hubiera permanecido en paz. ¿Por qué? Porque debió entender que el Señor lo puso como rey. ¿A dónde entró la confusión? Fue porque no buscaba de Dios. Y eso se debe de cambiar y aceptar en nuestra vida todo el tiempo. No importa cómo usted vino y empezó, es cómo terminará. Es importante buscar de Dios, llenarse de Dios. Es bueno decir: ok, fuego y Espíritu Santo y la llenura está bien, pero ¿lo creo? ¿Lo vivo? ¿Lo he vivido? Porque la unción, el bautismo del Espíritu Santo no es solamente como hablar en lengua, pastora. Hablar en lengua es una manifestación. Pero la mayor evidencia no es retener la lengua, es retener su cambio, el nuevo nacimiento del cual el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas por medio de la palabra. Sí, porque se puede quedar hablando en lengua, pero sin nuevo nacimiento. ¿Usted sabe cuánta gente habla en lengua y andan haciendo y deshaciendo? ¿Usted sabe cuánta gente anda levantando las manos y anda haciendo y deshaciendo? Por eso es que una publicación que nuestra pastora puso, que dice, el diablo él no está tanto molesto, creo, porque usted vaya a la iglesia, ore y adore a Dios y levante la mano. Si usted está en pecado, él no le importa. Al contrario, a él le beneficia eso, porque dice: ese está prevaricando. Ese. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita mismo? El tema. Ese está transgrediendo.
Es importante. Mire, el empuje del diablo y del golpe del diablo, no vamos a decir que duele. No, que lógico, hay momentos que uno lo pone como, Señor, pero el juicio de Dios sobre uno. Porque no podemos decir que el diablo nos ha golpeado como golpeó a Job. Si no dijéramos que somos mentirosos. ¿Saben que estamos atribulados muchas veces? Están atribulados. Ay, que no tengo para pagar el carro. Ay, que me van a echar de aquí. Ay, que no sé. Ay, que el otro. Ay, que mi amigo ya no me habla. Ay, que mami, papi y mi hermano no me hablan. Ay, qué tribulación tan grande. Qué época de cristianos en los que vivimos. Ay, que no me aceptan en la escuela. Ay, Dios, hermano. ¿Qué clase de cristianos? ¿Qué se ha formado? Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y eso que lo amaba. La madre, porque dice la Biblia que en una ocasión los hermanos ni creían en él. Le dijeron, vete para otro lado, date a conocer en otro lado al mundo. Aquí está tu madre y tus hermanos. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Llorando. Ay, Dios, hermano. ¿Usted le llama prueba a eso? Usted le llama solo porque le dijeron una verdad, llora. Qué tribulación tan grande. Tenga Dios misericordia, hermano. Dios nos ayude. Pero este es el propósito de esta palabra. Esto nos forma, nos hace valientes, fuertes, no por nuestros propios méritos, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es Dios de confusión, lo dice la Biblia. Ahora, oiga esto. Quizás Saúl pensó, ¿puedo hacer el trabajo del profeta? Quizás recordó o se confió en su principio cuando el pueblo le decía Saúl entre los profetas. Mire, primero de Samuel, vayamos al capítulo 10, al verso 9 y el 13, lo vamos a recordar para que usted vea. 1 Samuel chapter 10, el verso 9 al 10 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Con quién? Con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. ¿No será que él diría: bueno, el profeta no viene, así que no fijó sus límites precisos, que eso no le correspondía a él? Pero quizás diría: bueno, en aquel momento cuando Dios me llamó, profeticé. Saúl entre los profetas es una expresión de interrogación, no de admiración. Note lo que está en signos de interrogación. Si estuvieran signos de admiración, estuvieran gozosos. Un signo de admiración: wow, Saúl entre los profetas, qué alegría, qué gozo. Interrogación, duda. Saúl
entre los profetas. Este no está supuesto que profetice. No es de descendencia sacerdotal. ¿Quién es su padre? Cuidador de asno, de mulas. ¿Ah? Quizá eso diría, si yo profeticé, yo puedo hacerlo también. Hay cosas, hermanos, que uno no se entremete en lo que no le importa. Viva su vida para Dios. Pelee para que Dios levante su obra, no para defender obra literaria. ¿Cómo usted defiende el testimonio de Dios? Trabajando correctamente para Dios, santificándose, llenándose de Dios, llenándose de la palabra, porque entonces su conducta, todo el Espíritu Santo lo va a reflejar. Usted no necesita decir soy de sana doctrina. Todo esto le dará a usted el fruto manifestable que usted y yo necesitamos ver, la evidencia de Dios en nuestra vida y para que otros también lo vean. Pero Saúl entre los profetas. Tenga Dios misericordia, hermanos, al querer actuar nosotros sin fijar límites. Cuando el líder no está, pues yo soy el que voy a mandar. Cuando el pastor está aquí, ¿quién le va a hacer caso a la pastora? ¿Quién va a tener orden? ¿Quién le va a obedecer? Hay que tener cuidado. Hay límites establecidos. Debemos nosotros enfocarnos en la unidad santa espiritual. Como dice la palabra de Dios, en buena conducta. Hay gente que está pasando límites, hermano. Gente que Dios tenga misericordia. Y esto lo hago para edificación, porque esto es para que usted no caiga, ni yo ni nadie caiga en estas redes que el enemigo está engañando. Saúl dijo, me esforcé, como muchos dicen, Señor, yo me estoy esforzando, yo voy a hablar de esto, yo voy a predicar de esto. Pero lo estamos viviendo, lo quiere vivir. Vamos a esforzarnos y a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir lo que tú me das. Yo no quiero ser un puente. Hay gente, hermano, dando enseñanzas de ministerio. Las reglas, las normas para un ministro. Y ellos tienen un desastre en su casa. La esposa no se le sujeta, andan en pantalonadas, etcétera, etcétera. Y quieren educar a los ministros. Quieren educar a los pastores de verdad. ¿No es esa insensatez? ¿No eso es cruzar los límites? ¿Cómo tú quieres cruzar el límite para educar a hombres de Dios cuando tú no puedes educar tu casa? ¿Cómo está eso? Hermanos, la palabra de Dios nos centra a la verdad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Vamos a ver el otro punto rápidamente. La persona insensata ignora la realidad. La persona insensata ignora la realidad. Saúl creía que estaba haciendo bien, que estaba actuando en el nombre del Señor. Ignoró la capacidad del enemigo. Uno no puede ignorar las maquinaciones del enemigo. La persona insensata ignora la realidad. Es el otro punto. Para eso vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 9. Second Corinthians, creo que así se dice. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 9 al 11.
Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No se puede ignorar las maquinaciones del enemigo. Saúl, volviendo allá, primera de Samuel, él ignoró las maquinaciones de sus enemigos, los filisteos. Ni siquiera se dio, él ni siquiera se puso a pensar, diría, vamos a sacar matemáticas. Mis enemigos no son poquitos. ¿Cuántos enemigos usted tiene? ¿Quiénes son los enemigos de esta iglesia? No es Felipe, no es Josué, no es María, no es Marta, no estoy diciendo nombre como ejemplo. El enemigo de esta iglesia se llama huestes, príncipes demoníacos que operan en las regiones celestes, huestes de maldad, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, el pecado, el movimiento de este mundo. Esos son los enemigos de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Por ejemplo, primera de Samuel, ya lo hemos leído, pero ahí en el verso 5 del capítulo 13, para enfocarnos en lo que estamos hablando, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. 30,000 carros. 6,000 hombres, 6,000. 6,000 hombres de a caballo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Uy, hermano. Saúl no se puso a pensar. Nosotros debemos, hermanos, de tener cuidado. Nosotros no debemos de ignorar la realidad. Hay gente que dice que hay demonios. Ok, no vamos a mencionar tanto eso, pero no vamos a ignorar sus maquinaciones. ¿De dónde viene un adulterio? De un demonio que le tira, mira, si así te tratara tu esposo, tu esposa. Mira. Como le digo a Sansón, mira las filisteas, Sansón. Y estas hebreas con faldas parecen viejas. Mira, maquilladitas, bien bellas, míranla, Sansón. Todavía no hemos visto la transgresión de Sansón, ¿cierto? O ya la vimos, ya la pasamos. ¿Se recuerdan? Una debilidad terrible. Entonces, allí estaba Saúl, ignorando las maquinaciones, no vio la realidad. Su insensatez, hermano, ¿cuánta insensatez se cometen? Muchas, dice nuestra pastora, y es verdad, qué bueno por la sinceridad, y no es que ella lo esté haciendo, está siendo realista. Cuando usted va en el vehículo y le pita a alguien y usted va pitando de vuelta, cuando se le pasa y lo rebasa y usted quiere rebasarlo y quiere ir a la par, qué insensatez, ¿eh? Se le olvida que tiene familia, se le olvida muchas cosas por la insensatez. Imagínense que usted diga, bueno, al policía, yo estaba irado y soy cristiano. Hermano, Saúl se aterró. Sí, porque el pueblo dice que, aleluya. Por eso más adelante, hoy no lo vamos a ver, creo que va a ser la tercera parte y la última, donde vamos a hablar de que no podemos confiarnos en la prosperidad. Saúl estaba como muy confiado con la gente que tenía.
y no analizó la realidad por su insensatez, no vio la verdad, no se puso a ver los enemigos que me están atacando. ¿Qué enemigo le está atacando a usted? La rebeldía, el enojo, la ira, la desobediencia, el que no quiero que llame, que me siento humillado, me siento que, como dijo alguien por ahí, nos mantenían controlados. Hasta GPS nos tenían. Como que yo tengo el tiempo para estar poniéndole GPS a la gente, hermano. Como que yo tengo el tiempo para eso. ¿Sabe por qué decía que nos tenían controlados? No le gustaba que le dijera a los adúlteros: cambie, deje el adulterio, deje la mentira, deje de estar ahí estafando, aprovechándose, robando. Entonces la gente, hermano, ahí sonríe que Jesucristo le ama. Si eso no es para usted, porque es como dijo Pedro, pero tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te preocupa si estoy hablando la verdad, Pedro? ¿Por qué te cambia el rostro a ti también? No, yo te escogí, no, yo te llamé. Dios nos ha llamado para nosotros hablar verdad. Saúl se aterró. Entonces, hermano, ¿qué entendemos nosotros de esto? Una cosa es, oiga bien, una cosa es tener suficiente fe para enfrentar al enemigo, y otra muy distinta, otra muy distinta, dar por hecho o sentado que tenemos la suficiente fuerza para derrotarlo. Pero Cristo, o en Cristo tenemos la fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque no son nuestra fuerza, es la fuerza de Jesús. El Padre depositó su fuerza, su autoridad en Cristo, y Cristo nos la delega a nosotros por medio de la palabra y por medio de la llenura del Espíritu Santo. Nos imparte fuerza por medio de su Espíritu. Porque hay gente que lee la palabra, pero el Espíritu Santo no le imparte fuerza ni autoridad. No le entienden, están ahí divagando, moscos por todos lados, ven cosas por todos lados, y están distraídos en la palabra. Y luego, ¿qué se predicó? ¿Qué enseñó ayer? Frijol y mantequilla. Porque no sujetan su mente a la palabra. El pecado ciega a la gente de tal manera que lo lleva a conclusiones ridículas, hermano. Conclusiones ridículas. Hubo un hombre que dio un testimonio, que le dijo a su amigo: mira, a mí me han dicho que me divorcie. Dios me habló que me divorciara de mi esposa, y me dijo que no le dé mantención también. De una mujer cristiana, de una mujer de Dios. Pero de repente el hombre dentro de la iglesia le dijo a su amigo: Dios me habló que me divorciara de mi esposa y que no le dé mantención tampoco, cuando la Biblia dice que el hombre provea para su hogar. Pero estamos hablando de mujeres que quieren algo en el matrimonio, pero hay mujeres que ya definitivamente no quieren ni saber del hombre. Que esas son batallas de Dios. Esas son batallas de Dios. Entonces usted no puede estar proveyendo para el jardinero ni para el lechero, disculpe la palabra. Usted tiene que ser prudente, sensato. Tiene que captar. Dice la palabra de Dios que Dios no, que dice la misma Biblia no habla. La palabra de Dios dice: no proveáis para el pecado. Sencillo, punto y aparte. Pero este hombre dijo: Dios me habló, Dios me dijo, y hasta mi caso es especial. Lo cegó. Este es un caso especial de parte de Dios, un trato conmigo. Lo cegó. No miraba la realidad. De tal manera que hasta el mismo juez le dijo: usted tiene que pagar mantención, si no se va a meter problemas con la ley. No, este es un caso, y Dios me habló, se va a cumplir. Fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel fue que se dio a dar cuenta, que dijo:
qué insensatez la mía, de tal manera que me cegó, que creí que era la voz de Dios. Algo otro más insensato ni siquiera hubiera dado cuenta de eso. Tal vez hubiera dicho, bueno, un propósito que Dios me tiene aquí. Como hay gente que dice, es un propósito de Dios que yo esté en pecado. Es un propósito de Dios que yo cambie a mi esposa, Es un propósito de Dios que yo me vaya de la iglesia, que cambie congregación. No, hombre, si usted anda huyendo porque no cambia. ¿Cómo es el asunto? Porque el que cambia, Dios lo levanta donde está. El que se llena de Dios, Dios lo mantiene ahí, echa raíces. Y Dios lo levanta, hermano, para que dé mucho fruto, dice la palabra de Dios. Saúl no se limitó, hermano, a ignorar el tamaño del ejército enemigo, sino que ignoró también la falta de fortaleza de su propio ejército. Por eso el líder, hermanos, tiene que saber, esto no es cuestión de que, como mucha gente dice, pero esto no hacen nada, esto y el otro. ¿De qué sirve la multitud si no tiene palabra? ¿De qué sirve la multitud si no tiene doctrina? Por eso uno debe de entender el llamado de Dios. Si Dios nos llamó, y si Dios no nos llamó, pues también, pero que pecado, no vamos a cometer pecado. Pero cuando Dios nos llama, hermano, dígame usted, el que Dios no lo llama, ¿va a aguantar tanta cosa? Eso es lo contrario. No, uno a veces hasta ni cosquilla siente. Normal. Ya uno ve y dice, eso es normal, eso ya sé, esa traición ya me la tenía, ya Dios me avisó, Dios me lo mostró en sueño. Todo eso yo ya sé por dónde va. Yo ya vi su futuro. Usted no es Dios, sí, pero tengo un Dios que me muestra por sueño. ¿Por qué lo hace? No sé. Pero yo le voy a decir algo, no podemos caer en la cosa de Saúl, porque cuando Saúl comenzó a profetizar, no fue por él. Fue como una evidencia para el pueblo y una evidencia para él, que esos que estaban hablando que él iba a ser rey eran de Dios. Porque él no profetizó cuando le dio la espalda a Samuel y andaba solo. El Espíritu Santo descendió cuando los profetas venían al encuentro, los hijos de los profetas a él. Y fue que volvió un avivamiento, gloria a Dios. Y hasta él, el Espíritu Santo lo tomó y profetizó y dijo, Saúl entre los profetas también. No podemos equivocarnos nosotros que venimos a la iglesia y sentimos algo. Sentimos la presencia de Dios en la predicación del hermano, de la pastora, que sentimos el gozo. Esto es lo increíble. Que cuando usted comienza a adorar y a glorificar a Dios solo porque sintió, porque el líder o el hermano que está al lado está lleno de Dios, gozoso, y sabe lo que vino a adorar, y usted está como un muerto y comienza a sentir la adoración. Usted debe ser ejemplo, y más que usted toma privilegio, y más que usted se hace llamar que tiene relación con Dios, usted tiene que ser un adorador, una adoradora. Usted tiene que alabar a Dios. Entonces, ¿qué ejemplo le da a este pueblo? ¿Qué ejemplo le da a estos niños? ¿Qué ejemplo le da al líder? Yo necesito un micrófono para adorar. Pues si usted necesita eso, le digo una cosa, usted no va a ser salvo, porque allá arriba no hay micrófonos. La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ese es el micrófono que Dios le ha dado. Pero si a alguien le hace feliz, yo le compro un micrófono y póngase a adorar en su habitación. Pero de nada le va a servir, porque esto no debe de ser el ánimo para nosotros, hermanos. El ánimo que tocó a la mujer aquella fue que le dijo su pecado. Y algunos, en vez de adorar cuando Dios le habla su pecado por la palabra, por la predicación, se quedan allí en vez de decir, gracias Señor, me dijiste mi pecado, voy a arreglar esa área, ten misericordia de mí, me tomas en cuenta. Algunos enojados. No aquí, hermano, estoy hablando porque estamos saliendo allá afuera, en vivo. Gracias y gloria a Dios, hermano, que ustedes, Dios los ha transformado. Ustedes son semilla buena. Ustedes son, hermanos, sinceramente como la palmera. Y no méritos propios suyos.
es el fruto de la palabra. De nada sirve tener un árbol lleno de fruta y cuando venga el sacudón del viento, todos caídos porque estaban llenos de gusano y podridos en un lado. Es importante que el árbol esté con pocos frutos, pero que venga el sacudón y usted diga, aquí está la palabra. Es la Biblia. ¿Cuánto adoramos al Rey que vive por los siglos de los siglos? Hermanos, Saúl no vio a su enemigo. Al final cuquió el avispero. Y cuando vio el enemigo venir, cuando vio que el pueblo se le arrinconó, usted sabe cuántas iglesias hoy le están dando privilegio a todo el que llega. Si aquí a todos los que vinieran le diéramos los privilegios, ya hubiera un montón de gente, pero ya Dios se nos hubiera ido de nuestro lado. El Espíritu Santo ya no estuviera con nosotros. Porque no se trata de buscar gente, multitud. Se trata de que alguien se salve y que alguien quiera trabajar para el reino de Dios correctamente, con doctrina. Él vio mucha gente, pero al final cuando vieron en la fuerza de la batalla, allá se fueron a encuevar, otros lo dejaron. ¿Sabe qué me transmite eso a mí? Que el hombre quería agradar al hombre, al pueblo de Dios. Y así hay muchos, que Dios tenga misericordia. Líderes, pastores, iglesias que quieren agradar al pueblo. Yo la corregí a la hermana y pues la verdad me hizo mala cara y ya no me va a hacer el café. Café me lo compro en el Dunkin' Donuts. Perdón que ya hice comercial. Que ya no me va a cocinar. Pero tengo una esposa que me cocine, gracias y gloria a Dios. Que arruga la cara. Pues que la arruga más al fin del cabo. A 60 años va a estar con más arrugas. Hermanos, hay gente que quiere complacer a la gente. Y Saúl quería complacer a la gente y no a Dios. Y este es el detalle. No quería complacer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estaba esperando por el profeta, era como esperar a Dios. Porque el profeta era la voz de Dios. Pero quería agradar al hombre. Ay, se me van, se me están yendo, se me van. Como hay gente que dice, bueno, allá me van a dar privilegios. Sí, allá le van a dar privilegios porque no saben quién es usted. Pero el día que Dios le revele va a haber gloria al nombre de Jesús Nazareno. Hermano, pero hay gente que está así. Y Saúl decidió honrar y quería mantener contento más al pueblo que a Dios. Oh, sí. Y Dios no nos ha llamado para tenerlo contento a usted. Está supuesto que usted esté contento si usted vive la palabra y le gusta la doctrina. ¿Sabe cuál fue el peor? Mire la insensatez hasta dónde lo lleva. A llorar por el quien no debe de llorar. Y como dicen en el mundo, llorar y llorar. Y se quedan llorando. Llorando. Él vio a la gente que, hermanos, ¿qué importancia le hubiera dado? Ese no estaba de corazón para Dios, ni para el reino ni el pueblo de Dios. Porque esos fueron los primeros que se fueron a encuevar y se huyeron. Pero los que se quedaron eran que todavía estaban ahí leales de decir, ¿sabe qué? Pero lastimosamente el hombre no andaba ya bien. Porque ya no quería obedecer a Dios. O tal vez nunca lo obedeció. Dios nos ayude, amada iglesia. Debemos de pedirle a Dios, mire, si no hemos obedecido como debe ser, porque de verdad vamos a ser claros, no hemos obedecido como debe de ser. Vamos a ser sinceros, hermanos. No vamos a estar fingiendo. No vamos a fingirnos que somos caramelitos cuando no lo somos. Mejor seamos honestos. Hermanos, él nos educó. Y las escrituras nos dicen, hermanos, que en un momento no se halló ni espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán. Solo el que tenía espada era Saúl. Jonatán.
La palabra, la espada del Espíritu Santo es para todos. Hay gente que dice, oh, eso no es para mí, yo no tengo llamado, yo no tengo ministerio. Hermano, y usted quiere ser salvo, la palabra se la tiene que ceñir. Ese pueblo no tenía, no estaba, no lo habían entrenado. Por eso es que se fueron y lo llevó a la destrucción. ¿De dónde tiene que empezar la doctrina? De aquí. Si aquí se da apostasía y si de aquí se transmite otra cosa, ay, a veces, hermanos, nosotros somos pecadores y a veces nos salen mentiras. ¿Qué predicación es esa? ¿Qué enseñanza es esa? A veces adulteramos, hermano, y todavía tenemos el adulterio allí en el corazón, pero Dios es de amor, Dios es de misericordia. Y a veces, hermano, esto no es fácil. A veces, hermano, nosotros que no repudiamos el consejo, no queremos a veces la palabra. ¿Qué mensaje es ese? Ese es mensaje de un hijo del mal, de un tibio, porque el mensaje del Hijo de Dios debe de ser: nosotros amamos la palabra, nosotros la vivimos, nosotros nos perfeccionamos, nosotros no adulteramos, nosotros no mentimos. Pero no me venga usted a utilizar el altar para dar un mensaje de derrota. Porque si entonces usted está bajo derrota del adulterio, de la mentira, quédese allí. Diga: yo no puedo tomar parte, yo no puedo predicar, yo no puedo. Pero no venga, hermanos, aquí a dar un mensaje de derrota. No traiga su derrota aquí, porque Dios también se lo va a demandar. Dios nos lo va a demandar. ¿Qué es lo que nosotros traemos aquí? Este altar, hermano, es para fortalecer. Este altar es para inspirar a la santidad, para limpiarse, para purificarse, para decirle al pueblo: aborrezca el pecado, aborrezca la mentira, aborrezca toda esa maldad y ame el llamado de Dios. No permita, hermanos, que la insensatez afecte sus ojos, el llamado que Dios tiene hacia su vida. No deje que la planta, la semilla de la insensatez encieguece su vida de tal manera que no mira la realidad de la condición en la que estaba. ¿Cuánta gente que nos escucha, hermano, insensata, están ciegos por la insensatez e ignoran la condición en la que están? Hay gente bautizándose hasta 2, 3 veces porque otro le dijo. Pero como le dije a un individuo que se fue a bautizar a otro lado, y le dije: ¿eso le quitó a usted la pornografía? ¿Eso le quitó a usted el adulterio? Al usted ser bautizado otra vez allá, ¿eso le quitó a usted la hipocresía, la mentira de engañar a su esposa? ¿Se lo quitó? No tenía palabras para decir, no dijo nada. Al contrario, se enojó, se airó. Pero esto, hermanos, venga viento, venga lo que sea, si usted está sólido en la palabra, esto lo sostiene. Esto es lo único que nos dará a nosotros la fuerza para vencer y para levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, lléname. Y si la tenemos sucia, nos da la fuerza también de decir: Señor, ayúdame a levantar manos santas, limpias. Ayúdame a amarte, porque tu palabra dice que todo aquel que no ame a Cristo sea maldito. Oiga eso: el que no ama a Jesús es maldito. Yo amo a Cristo, pero no amo a su hermano. Así lo dice la Biblia. El que dice que ama a Dios y no ama al que ve, no. Pero ¿qué hijo de Dios va a ser ese traicionero, ese tal por cual? Bueno, de ese no está hablando Dios. Pero sí dice que ores por él. Sí dice que lo ame.
Porque Él murió en la cruz del Calvario por esa vida. Tal vez se arrepiente. Póngase de pie. No sobre sus pies, de pie. Gloria a Dios, por favor. Aquellos que nos escuchan en las redes sociales, quiero decirle que Cristo le ama. Y que si usted está transgrediendo y la insensatez lo ha cegado, humíllese ante Dios. Y dígale al Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia, perdona mis pecados. Y arregle cuentas con el Señor. Gloria sea al Señor.